Cuando las Pléyades rozaban el centro del cielo, los sacerdotes encargados procedían al encendido del fuego y pronunciaban la invocación a Huehueteotl, el divino anciano, personificación del poder de regeneración del fuego. Inteteoinnan inteteointa'a in Huehueteotl, intlalxicco onok in xuhtetzacualco in maquitok in xuhtotuatica, in mixtzatzacuilihtica in Huehueteotl, in Ayamictlan, in xuhtecutli. Madre de los dioses, Padre de los dioses, anciano divino tendido en el ombligo de la tierra en un cofre de turquesas. Tú, el morador de las aguas de intenso azul, el que mora en el interior de las nubes, anciano divino de la región de las sombras, Señor del fuego. Arrojaban al fuego los objetos viejos, ídolos, apegos. El pueblo consumía maíz por primera vez en 5 días de ayuno. No era un banquete, era un consumo sacramental de agradecimiento. Las personas tomaban tizones de la hoguera y los transportaban a sus casas. De este modo, el fuego del hogar era una extensión de ese fuego nuevo encendido a la medianoche.